Muy buenos días a todos, paz inmerencial. Espero que todos se encuentren muy bien. Y muchas gracias a todos los que se han sumado hoy domingo para compartir un ratito eh, sobre estos discernimientos, sobre estos pasajes bíblicos. Bueno, ya estamos y 35, así que vamos a comenzar con los que hoy nos trae, nos reúne, y les voy a compartir para que vayamos viendo y acompañando un poquito una muy breve diapositiva. Bueno, antes de comenzar, capaz que algunos ya me conocen, otros no. Mi nombre es Rodrigo Díaz, como ahí en la diapositiva dice, arzobispo de Uruguay. Y bueno, y hoy, cuando surgió hacer el discernimiento para hoy, lo que, al menos en mi caso, siempre pienso es que puede ser útil, que nosotros podemos llegar a compartir y que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a entender un poco más algunas situaciones de nuestra vida. Y hacía unos días había escuchado sobre este tema, sobre un pasaje bíblico, y me lo había dejado anotado para estudiarlo un poco más y en algún momento poderlo compartir. Pero se dio todo como muy apresurado y, y dije, no, me parece muy interesante poder compartir con todos estos pasajes bíblicos que vamos a ver ahora. Y más aún porque cuando volví a tomar contacto con este pasaje, había una parte que yo no recordaba, había una parte que había olvidado. Porque, como vamos a ver, este pasaje tiene dos momentos, y el segundo momento es el menos, tal vez, eh, trabajado o mencionado, por lo fuerte que es. Esto cuando también pusimos el título para este discernimiento, estaba un poco relacionado a algo que me había pasado hace mucho, allá por el 2002, 2003, cuando estaba empezando eh, a... Bien, estaba empezando con la gnosis y me había tocado un instructor un poco estructurado, un poco que era muy eh, de sus pensamientos y le costaba un poco abrirse a algunas temáticas. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces, si bien teníamos internet y no teníamos tanto acceso, era un poco limitado, ¿no? Por tema de costos, por tema de, al menos acá en Uruguay. Entonces, teníamos el material, pero bueno, también no era tan común tener todos computadoras, no era tan común tener nuestras impresoras, pero teníamos en el lugar de estudio nuestros libros. Pero estos libros estaban bajo llave de este instructor, y él era un poco el que decidía qué ibas a poder leer y qué no. Entonces, a mí me resultó curioso cuando en un intercambio que tuvimos un día, él dijo que para leer determinados materiales uno tenía que ser, no usó la palabra santo, pero usó la palabra como más eh, trabajado, digamos, ¿no? Como más tiempo dentro de los estudios para poder acceder a determinados libros. Y eso me pareció
un poco injusto. Y entonces también ahí empezó un poco como una autocensura, o una, porque yo decía, bueno, entonces, ¿cuántas cosas hago mal? ¿O cuántas cosas todavía necesito cambiar? ¿O por qué no puedo ser tan santo como este hombre, o tan bueno como este hombre, o tan despierto? Cosas que vamos a ver ahora, a veces son percepciones que tenemos nosotros y no se ajustan a nuestra realidad. Entonces, creo que esto es un poco lo que pasaba en, en los momentos en los cuales Mateo cuenta esto que vamos a ver ahora. Momentos en los cuales había muchas leyes, no solo las leyes de Moisés, sino muchas más, porque los encargados de cuidar la ley habían tomado estos mandamientos y habían comenzado a crear subleyes o pequeñas leyes, en donde iban agregando situaciones para que la persona tratara de incorporar a su vida, pero eran un poco lejanas de los mandamientos originales, de la ley original. Entonces parecería que en un momento Jesús se da cuenta de esto y de una manera muy interesante, como que ajusta esto, porque se está dando cuenta de que no puede haber ley tras ley, tras ley, tras ley para tratar de ser santo, ¿no? Se da cuenta de que eso nos lleva a un error. Entonces, Mateo arranca en 5:1 y hasta el 28, es un poco lo que vamos a mirar, y Jesús comienza, dice acá, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Es yo tengo mi Biblia para leer, obviamente. Este es el conocido Sermón del Monte, sí, que es un sermón muy famoso, pero es muy famoso más que nada por sus eh, bienaventuranzas, ¿no? Porque es un sermón donde a partir del versículo 3 empieza, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, pero luego de esto hay un momento en el cual se produce un cambio, y acá este es el momento que a veces queda un poco olvidado, y es un momento en donde en Mateo 5:17 parece que Jesús hace una pausa y viendo todas estas leyes que había y que estaban generando ley tras ley, tras ley, tras ley, él comienza como, primero, no sé si presentándose o tratando de no chocar en un primer momento, ¿no? Porque él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? Dice, yo no vengo a quitar nada, ni vengo a decir que está mal, ¿no? Yo lo que vengo es, capaz que ahí lo que tendría, más que a cumplir, capaz que hubiera quedado también en que él dijera, yo vengo para aclarar un poco esto, ¿no? Esta segunda parte de, de este capítulo es conocido también como la antítesis de la ley, ¿sí? Y dice que representa una antítesis en la cual Jesús expande y adapta la ley de Moisés. Pero más que expandirla o ampliarla, lo que él hace es aclararla. Pero aclararla al punto en el cual todos van a quedar involucrados, no va a haber manera de escapar. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Lo primero que
que él hace es mostrar o aclarar un poquito cómo tendría que ser el tema de la ley y de los mandamientos. Entonces él dice, por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de los cielos. Y acá viene todo bien, porque acá nos dice, bueno, si uno conoce los mandamientos, si uno los cumple y además los enseña, va por el buen camino, va por ese buen camino. Pero Jesús lo que hace es agrega un poquito más y dice, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y acá empieza a complicarse un poco esto, ¿no? Porque él empieza a decir que ya no alcanza con tratar de cumplir toda la ley, sino que tengo que ser mejor, tengo que superar a los maestros de la ley. Entonces acá ya quiero creer que los que estaban escuchando empezaron a plantearse un poco esta situación. Dice, bueno, ahora ya no alcanza con cumplirla, tengo que ser superior a. Y asumiendo que había un montón de leyes. Pero lo que hace Jesús a partir de ahora es resume todas esas leyes. Las lleva a un punto muy simple, pero muy complicado. Y esto es lo fantástico que tiene este pasaje. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a reflexionar. Cuando a veces pensamos que necesitamos ser 100% de una X manera, pero no nos damos cuenta de que podemos estar fallando en otras, y no nos damos cuenta tampoco de que santos, que ser santos, que ponían el título, no tiene que ser nuestro objetivo, sino nuestro objetivo tiene que ser un pequeño trabajo de día a día. Entonces, lo que hace Jesús es, esas cientos de leyes que había, hace un pequeño resumen, ¿sí? Y las lleva a 6 puntos. Y él comienza hablando de la ira. Y dice, oísteis que fue dicho. Esto es interesante, ¿no? Porque él no arranca imponiendo, sino que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿no? Ahí ya nos hace, nos pone esta primera ley. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien, hasta acá, tal vez, hasta este momento, los que estaban escuchando, si no mataron a nadie, asumían de que esta ley no los involucraba. Si ellos quedaban por fuera. Pero Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ahí ya hay un problema, porque lo que nos está diciendo Jesús es que no solo peca el asesino, sino también el que se enoja contra su hermano. Es tan simple el pensamiento, tan simple lo que nos está planteando. Se está mostrando un aspecto de la ira que es tan común, porque ¿quién no se ha enojado con alguien? ¿Quién no tal vez fue a hacer un trámite a algún lugar, la atención fue mala, o tal vez tuvo una discusión con alguien por algún tema, o tal vez en su trabajo tuvo una problemática con un jefe o con un compañero y uno se enojó? Y lo que dice Jesús en esta primera ley es que tanto sea el que mata como el que se enoja contra su hermano, es culpable. Él dice, no hace falta matar, esto es muy simple.
¿sí? Vos te enojás y sos culpable. Y él hace una aclaración más y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje también es interesante, este momento, porque él lo que está diciendo es que tal vez algunas personas se congregan, se reúnen para hacer sus pedidos, sus trabajos, su adoración, pero no han logrado amigarse o no han logrado perdonar o no han logrado limar las asperezas con su hermano. Entonces lo que nos está diciendo acá Jesús es que aunque uno venga a hacer su adoración, aunque uno venga a hacer su ofrenda, aunque uno venga a cumplir este aspecto, necesita primero estar bien con su hermano, reconciliarse con su hermano. Por lo tanto, ya acá y en este momento, asumo que de la multitud que estaba mirando a Jesús, muchos, por no decir todos, habían caído dentro de este problema. ¿Sí? La ira, en este aspecto tan pequeño que es tan cruel y destructivo interiormente, como el homicidio, que era el primer aspecto. Entonces después él dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto, estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Obviamente está hablando en esta metáfora del proceso interno, ¿sí? Pero bueno, capaz que alguno dentro de esta multitud decía, bueno, yo no estoy peleado con nadie, no estoy enemistado con nadie, no tengo ningún problema con nadie. Entonces Jesús agrega el segundo punto y dice, ¿oísteis que fue dicho? Es interesante que vuelve a iniciar con esta misma frase, no cometerás adulterio. Bien, y acá, cuando él siguió, tal vez los que no habían caído en la primera ley, dicen, bueno, no cometí adulterio, o sea que vengo en esta sí me salvo. Pero Jesús aclara y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y acá vuelve a traer una problemática que podría haber sido de algunos, la baja tanto a tierra que la convierte en una problemática de casi todos, ¿no? Porque él simplemente dice, quien mira a una mujer para codiciar, ya no hace falta el adulterio, el hecho de mirar ya alcanzaría para pecar. Pero todavía le quedaban 4 más, para ir un poquito más rápido. Luego sobre el divorcio dice, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Y acá la aclaración que hace Jesús dice, a no ser por causa de fornicación. Esa sería la única causa por la cual se aceptaría el divorcio, ¿no? Todas las demás causas, que había muchas en la época, muy donde el hombre era quien decidía hacía o dejaba de hacer, tenía la capacidad de divorciarse de su mujer sin ningún tipo de excusa y sin ningún tipo de aclaración de nada.
simplemente la desechaba y listo. Pero Jesús hace esta nueva aclaración y vuelve a traer una problemática a un momento muy puntual, lo que pueden llegar a ser las posibles discusiones que puedan haber dentro de la pareja. Y continúa con uno más y dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y acá habla de el jurar, ¿no? Juro por. Bueno, también acá hace una aclaración y busca que se deje de hacer juramentos que no solo no se van a cumplir, sino que tampoco son buenos para quien los hace. Y luego, entre el versículo 38 al final, que es el 48, habla sobre el amor hacia los enemigos, y ahí entran estos dos últimos puntos, el 5 y el 6. Y él dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y sigue un poco más en los últimos 4 versículos que quedan. Entonces, cuando nosotros tomamos contacto con esta segunda parte del Sermón del Monte, nos damos cuenta de que lo que Jesús hizo fue llevar distintos problemas de nuestra vida a momentos de nuestro diario vivir, y momentos que muchas veces uno puede llegar a asumir de que no le va a generar un problema en su proceso espiritual, en su contacto con Dios, en su santidad. Pero acá podemos ver de que hay muchos aspectos que uno necesita cambiar. Y hay algunos que son más difíciles, ¿sí? Cuando nosotros nos involucran las temáticas en donde la otra persona fue generadora de mucho daño hacia nosotros, a nosotros nos cuesta no solo el perdonar, sino el poner la otra mejilla. O, como dice el pasaje, hasta llegar a ayudarlo. Entonces, cuando nosotros tratamos de superponer o tratamos de evaluar lo que dice la gnosis y lo que en este caso los pasajes de la Biblia dicen, encontramos muchas similitudes, por no decir que encontramos prácticamente lo mismo con palabras similares. Porque cuando nosotros nos ponemos a estudiar gnosis, somos conscientes de que tenemos nuestros agregados psicológicos, pero cada agregado psicológico que podríamos podríamos decir, en los 7 pecados, cada uno de ellos comienza a tener sus pequeñas ramificaciones, algunas muy obvias, otras no tanto, ¿sí? Y algunas llegan
a lugares en donde no somos capaces de darnos cuenta que no solo el daño que nos hace, sino también cómo las aceptamos y no logramos transformarlas, no logramos darnos cuenta de lo que eso es de negativo. Entonces, este pasaje y esta segunda parte del pasaje es la que a veces menos se trabaja o menos se menciona. Y ustedes imagínense que cuando Jesús terminó de hacer su sermón y terminó de tomar esas cientos de leyes y las llevó a estos 6 puntos, ¿sí? Creo que todos los que se encontraban ahí, en alguno de estos, tal vez en uno, el más afortunado, y en varios, algunos de los otros, se veían involucrados. Entonces, esto lo que generó es que esa santidad, entre comillas, de la cual muchos hablaban, llegáramos a la conclusión de que es un trabajo personal interior y es tan, no digamos difícil, pero es tan de tiempo de trabajo que ninguno de nosotros podría decir que es santo, o ninguno de nosotros podría decir que es más santo que otro, ¿no? Al punto de que los santos, que eran los maestros de la ley, Jesús dijo, hay que ser mejores que ellos, o sea que ellos tampoco eran, ¿no? Entonces, es un pasaje muy interesante que tiene este doble momento, ¿no? Con sus bienaventurados al principio y luego la aclaración, una aclaración que se da de una manera muy diplomática. Yo creo que es muy diplomático porque Jesús dice, yo no vengo a censurar la ley, yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a decir que lo que está mal. Vengo a aclarar, vengo a simplificar, que en realidad no lo simplificó, lo complicó, altamente lo complicó. Porque el que nunca había matado, y estaba ahí escuchando, cuando dijo no matarás, asumió que nunca había matado, pero seguramente sí con alguien se había peleado, sí con alguien había discutido, y tal vez hasta tenía alguna persona con la cual había cortado un vínculo. Entonces, acá también nos lleva a reflexionar en que cuando uno tiene una problemática con alguien, el objetivo no es que de esa problemática las dos personas, sea yo y el otro, terminen juntos y sean amigos. En realidad lo que él nos está diciendo es un problema personal, ¿sí? Lo que a mí me pasa con la otra persona. Eso es lo que yo tengo que solucionar. Si la otra persona no quiere solucionar su problema conmigo, ese ya es un problema de la otra persona. Entonces, acá lo que dice Jesús es eso, ¿no? Busquemos los momentos, en este caso los 5 o 6 momentos de nuestra vida, en donde encontramos situaciones que no se encuentran del todo bien y logremos subsanarlas. Yo creo que además cuando nosotros miramos estos 6 momentos, él habla de familia, ¿sí? Habla de pareja, habla de los enemigos de la familia, los enemigos de la pareja, los enemigos personales. Él habla de dar amor, porque así lo dice, cuando nos dice si alguien pide algo y uno puede ayudarlo, hay que ayudarlo. Si alguien nos pide algo y nosotros tal vez no estamos de acuerdo, pero vemos que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Hay que poner la otra mejilla, hay que aceptar el golpe, ¿sí? Y seguir adelante. Y lo peor, capaz que no es lo más correcto, ¿no? Pero acá lo trágico es que en estos Jesús está diciendo, tu enemigo que viene, te golpea, vos le pones tu otra mejilla y él vuelve a cometer una falta en contra vos, tenés que, no podés enojarte,
porque cometes homicidio, ¿sí? Pero además tenés que seguir poniendo tus otras mejillas. Tenés que seguir tratando de que desde tu lugar todo esté bien. Y acá también esto es algo creo que es más que interesante, y es eso, ¿no? Es una mirada y es un trabajo personal, ¿sí? Es un trabajo en donde no buscamos que la otra parte piense lo mismo o acepte o no acepte. Es uno estar bien con uno, solucionar sus finanzas internas, ¿sí? Después, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás se soluciona, todo lo demás se ajusta, todo lo demás se acomoda. Vuelvo a este punto porque es capaz que complejo, pero hay situaciones de nuestra vida que son difíciles y hay personas que las han sido parte de esa dificultad. Y para nosotros, el plantearnos seguir estas 6 leyes o 6 explicaciones que hace Jesús de la ley puede tornarse difícil, ¿sí? Pero bueno, tenemos que entender también que este es un trabajo de día a día, que es un trabajo en donde de a poco tenemos que ir detectando, de a poco tenemos que ir transformando, de a poco tenemos que ir soltando aquello que no es bueno, pero sin generar odio, sin generar rencor, generar nada que nos perjudique a nosotros. Me parece que estos, si teníamos algo más de diapo, creo que esto a nosotros nos hace pensar cuáles son los aspectos de nuestra vida que necesitamos de a poquito comenzar a cambiar. De a poquito anotar con quién no tengo mis buenas relaciones y sanear eso de mi lado. No importa la otra parte, ¿no? Jesús, cuando habla de eso, no habla de que sean, que tenga que terminar en relaciones totalmente saneadas de ambas partes. Esto es, lo que sucede es que si cada uno lo aplicara, todo se solucionaría. Pero lo van a aplicar solo aquellos que realmente tengan ese interés por cambiar y por acercarse un poco más a ese estado de proceso interno, ¿no? de mejora interna. Creo que un poco la idea de hoy era que nos planteáramos que todos tenemos nuestros errores, que todos estamos en un proceso de mejorar, de cambiar, y entender a veces de que hay situaciones muy simples que no las tenemos presentes, pero estas situaciones hablan de problemáticas egoicas que debemos atender, ¿no? Y comenzando tal vez por esa primera ley, que por algún motivo Jesús es la primera que enumera, la ira, ¿sí? Porque es con la que él inicia este resumen que hace, ¿no? Esta explicación que hace, comienza por la ira. Tal vez por ahí es por donde nosotros también deberíamos comenzar a trabajar. Y sin olvidarnos al aspecto simple que él lleva a la ira, ¿no? Que lo lleva al punto de no le digas ni necio al otro, porque ahí ya estarías cometiendo homicidio. Lo pone como, como un contraste para que nosotros podamos entender lo complicado que es. Bien, esto es lo que hoy, o hace unos días, como les comentaba al principio, se me había parecido y había comenzado a analizar estos pasajes de este sermón del monte, con esta segunda parte que, como también les decía al principio,
es una segunda parte que no tenía en mi memoria, porque cada vez que uno ve el Sermón del Monte o cada vez que hacemos algún análisis del mismo, solo trabajamos esas bienaventuranzas iniciales y nos olvidamos de este segundo aspecto, ¿no? Creo que es un pasaje, Mateo de por sí es un texto que es muy rico, que podemos leerlo y podemos ir analizando de a poquito, o tomar pasajes como este y también hacer nuestros pequeños análisis, ¿no? Nuestras pequeñas notas. Y acá vamos a encontrar mucho material que nos ayuda a nosotros a, no sé si sería lo correcto a avanzar, pero sí nos ayuda a nosotros a cambiar, nos ayuda a nosotros a mejorar, a mirar el mundo de una manera diferente. Ustedes piensen también de que si nosotros siguiéramos esto que nos dice, de por sí nuestra vida sería menos problemática y eso generaría en nosotros una energía de menor cantidad de leyes y una energía que también es menos problemática. Espero que los que no conocían este pasaje les haya resultado interesante, los que ya lo conocían que vuelvan a tomar contacto con él, que vuelvan a analizar esta explicación de leyes y que todos tengan un domingo lo mejor posible, que sea un muy buen domingo para todos. Por mi parte ha sido todo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, si no, nos veremos o volveremos a encontrarnos el próximo domingo a la misma hora. Hola, de Santiago de Chile, Marión. Marión, un gusto. Sí, hola. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por toda tu charla. Realmente ha sido increíble este camino y este aprendizaje. Me encantaría ver la posibilidad de que nos pudieras hacer llegar este informe de alguna manera en algún PDF o alguna... ¿Por qué? Porque me gustaría leerlo tal vez o volver a repasarlo en algún otro momento, porque si bien es cierto, nosotros escuchamos, comprendemos, pero van a haber cosas que igual se me van a ir. Van a haber cosas que igual no las voy a retener y que las quiero volver a repasar, porque las quiero realmente, si estoy aquí es porque quiero realmente trabajar en mí y llevo 5 años trabajando en mi persona y realmente te creo que hay muchas cosas que han cambiado, han evolucionado, he sanado mi árbol, he hecho un sinfín de cosas. Entonces, me encantaría ver la posibilidad si tú pudieras hacernos llegar esta información. Eso, Sí, muchas gracias, Rodrigo. no, gracias a ti, Marión. Este video, no sé si será de nuestro hermano Dani Córdoba o Juan Pablo Aguas, que lo compartirán y nos pasarán el link para poder volver a verlo. Pero además de eso, bueno, y los pasajes son los pasajes que puedes encontrar en la Biblia, en cualquiera. Y si no tuvieras, también los puedes buscar en internet. Tenés algunas páginas que tienen como la misma, la Biblia mismo en formato digital, y de ahí podemos mirarlo. Así que por ahí van a ser los medios donde se va a poder acceder a, otra vez capaz que al video y otra vez a cuáles fueron los pasajes. En realidad es Mateo capítulo 5 y versículo del 1 al 48, que es todo ese capítulo donde están estas bienaventuranzas, o conocido como bienaventuranzas, pero es el Sermón del Monte. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, bueno, paz inverencial para todos. Gracias, Rodrigo. Un abrazo a la distancia aquí desde Colombia. Ahorita me encuentro en Colombia. Muy agradecido por tu discernimiento. Muchas bendiciones a todos los hermanos. Bueno, muchas gracias, mi querido patriarca. Un gusto poder escucharte. Me alegra mucho que te encuentres bien. Y bueno, hay como un micrófono ahí que prende y apaga. Bueno, y muchas gracias a todos. Paz inverencial. Paz inverencial para todos. Bueno.
Oremos ahora como el mismo Jesús nos Paz y enseñó. bendiciones, hermano.